Es un gusto y un placer estar con ustedes again today, day 7 of 100 Days of Code Challenge with Python from scratch. I'm Darwin English, soy Darwin English y bienvenidos, quiero darles la bienvenida a este 100 Days of Code con Python. Man, día 7. Esto se está poniendo cada vez más loco. Sé que son los basics, right? Pero la última emisión de nuestro 100 Days of Code estuvo cañón, no me ha dejado dormir. Yo quiero saber, a todas aquellas personas que nos están viendo, quiero saber si les pasa lo mismo, que de repente no pueden resolver algo de una manera, que es lo que me pasó en el live pasado, de una manera, se encuentran con la solución, right? Pero no saben por qué la primera manera no funcionó. It didn't work, right? Y a pesar de que ya pasaron ese reto, siguen pensando en qué estuve mal, en qué estuve mal. Eso me está persiguiendo desde ayer. Persiguiendo desde ayer. Quiero pedirles a todos ustedes, porque eso me ayuda mucho a mi paz mental y a mi salud mental, que si ya me están viendo, porque tengo varios seguidores acá, se nota que son vacaciones, tengo un montón de audiencia el día de hoy. Se están conectando y espero que se queden aquí hasta el final, o por lo menos una hora de las dos que nos aventamos en este 100 Days of Code Challenge, y que me digan hello y con qué tecnología trabajan. Eso estaría chido. ¿De dónde se conecta probablemente? Pero sí, con que me digan hello y que me digan con qué tecnología están trabajando hoy en día o qué tecnología están aprendiendo, eso estaría genial, porque así no siento que le estoy hablando a una pared. Oigan, vamos a abrir ya nuestro tutorial and see what is happening today. ¿Qué nos tiene reservado? ¿Qué nos tiene reservado para el día de hoy de Cisco Networking Academy? Recuerden que ese es el tutorial que estamos leyendo en inglés para que ustedes practiquen en inglés, para que yo aprenda Python y probablemente ustedes también aprendan un poquito de estos conceptos básicos, porque curiosamente algo que me han dicho estas personas que han estado viendo con nosotros, que me han hecho el favor de seguirnos en these streaming sessions, is that they've learned something new, right? That is really, really basic. But they now know how things work. And this is amazing, really amazing. Okay, so let's go to our skills for all, Cisco Skills for All, right? That's the name of our tutorial, the tutorial we're watching these days, right? So Python Essentials, this is us. Vamos en el modo, es que lo tengo acá como que en super font para que me ayuden a leer, right? Pero a ver, vámosle bajando tantito para colocarnos en donde nos quedamos. Yes, 2.6 is the interaction with the user, and I'm gonna make it a bit bigger, right? I'm gonna make it a bit bigger to see what is happening y que me ayuden a leer. I think that's enough, right? Okay, so nos quedamos probably here. Yeah, that's the thing. Okay, and we can go full screen now. Yeah, that won't happen. What is going on? What is going on? ¿Se ve todo? Yeah, we can see everything. Okay. Yes. And yes. Okay. So this is where we left the other day. Yeah, no les pasa que es como final del año, the end of the year, yeah, y quieren dejar todo para enero? Eso me pasa, right? Pero me obligo a estar acá con estos 100 Days of Code Challenge. Sí, parece que no es cierto porque el día de ayer no estuve, pero es una buena razón. Mis hijos también necesitan vacaciones. Quien no sepa esto de mí se va a sorprender, right? I have 5 kids. 5 kids. That's how many kids I have. Yeah, y bueno, son vacaciones para ellos. Not for me, but yes for them. I have them at home, right? Y hay que darles la vuelta. Ayer fuimos al Nevado. That's a national park here at Colima. Here in Colima, we have this national park. We have 2 volcanoes. Well, one is an active volcano. The other one is more like a mountain, but commonly we called it volcano, right? I don't know why. The snow volcano.
That's the name of it. Y tenía nieve, so we went there. We had a great time yesterday. Por eso no estuve. Pero es el día 7. It's the 7th day of this 100 Code Challenge. So let's keep going. So 2.6, platíquenme en los comments si ya tomaron vacaciones, si están a punto de tomar vacaciones y a dónde van a ir. Okay? So more about input and typecasting. Typecasting. Ya vimos esto del typecasting el otro día y fue algo que yo no sabía que se llamaba de esta manera. Es cambiar los tipos, right? Y el input. Estamos viendo cosas básicas, remember? Yeah, we're watching some pretty basic stuff. So having a team consisting of the trio input, int, and float opens up lots of new possibilities, right? Opens up. Notice this expression, opens up. ¿Por qué quiero señalar esta expresión que parece muy sencilla? Porque dos cosas. La primera es que está en tercera persona, opens. Pero estamos viendo que, o sea, como si fuese singular, right? Pero estamos hablando de tres cosas: input, the integer, and the float function. What is happening then? ¿Por qué está en singular? Porque estamos hablando del trío, right? El trío abre, no los tríos abren, right? El trío abre lots of new possibilities. Ahora, ¿qué tiene que ver el up? ¿Qué up no es arriba? Yes, up es arriba. The only thing here es que le ponen este átomo, eso es así como le llaman a este tipo de palabras, átomos, o sea, palabras pequeñitas. A veces suelen ser preposiciones, estos átomos, y sirven como para que la sentence fluya. That's the thing, right? Oh, man. Siempre puede estar Kalki, puede no estar Kalki, puede estar Eric, puede estar Josué, puede estar todas estas personas que me ayudan todos los días en este streaming, pero pueden o no estar, right? A veces están unos, a veces están otros, pero el que no falla es el Siri que se me activa y que diario digo que lo voy a desactivar antes de empezar el live. I completely forget about this thing every time. Anyway, so we were saying, lo digo porque se me conectó ahorita el Siri. So, we were saying that está en tercera persona, right? Por eso utiliza una S. Y estábamos hablando de estos atoms, right? Estas partículas, estas particles o atoms que tienen estos verbos, right? Porque esta oración bien pudiera ser: having a team consistent of the trio input, int, float opens lots of new possibilities. Abre. Right? Pero cuando le ponemos este up, ya no nada más es el abrir, sino que da pie a. Ok, opens up lots of new possibilities. Cuando ustedes están open to work, a more common thing to say will be open up to work, right? Con posibilidades abiertas a nuevas chambas. Okay, so let's continue. You'll eventually be able to write complete programs accepting data in the form of numbers, processing them and displaying the results, okay? Of course, these programs will be very primitive and not very usable, as they cannot make decisions and consequently are not able to react differently to different situations. Okay, fíjense cómo esta la pone como una palabra, right? Eso es permitido y es una sola palabra, aunque nosotros veamos que de manera común utilizamos can and not or can't. Esto lo está utilizando cannot as if it were, como si fuera una sola palabra, to make emphasis, right? Como una palabra tiene más formalidad, más énfasis, y no lo está utilizando como una contracción en can't o como dos palabras can't, not, right? So this is not really a problem, though we'll show you how to overcome it soon. Our next example refers to the earlier program to find the length of a hypotenuse. Hypotenuse, repeat at home with me. Hypotenuse. Ustedes pueden ver mis tutoriales, ustedes pueden seguirme en los lives, leer mis consejos en las diferentes redes sociales para aprender inglés, para mejorar el inglés. Pero si ustedes realmente no practican, no va a suceder. Ustedes pueden saber absolutamente toda la teoría de este nuevo coding language program or whatever, pero si ustedes no ponen hands-on el VS Code,
o su editor favorito, you are not going to elevate your level, right? So, repeat at home with me. No le hace que parezcan loquitos si todavía están en la chamba o en la oficina, right? O si están viéndolo frente a la tele o maybe in the bathroom, right? In the restroom, not in the bathroom, or in the restroom. Repeat with me. Hypotenuse. Como en Dora la Exploradora, right? Hypotenuse. Hypotenuse. Algo curioso que aprendimos el otro día es de que los lados de un triángulo rectángulo, right? Remember que tenemos the hypotenuse, and then you can call them sides, right? A los lados que hacen un triángulo rectángulo, you can call them sides. But another way, a more mathematical way to say this, to call these sides is legs, como piernas, right? Piernas. Si tú te estás conectando en este momento a este live de 100 Days of Code Challenge, please say hello si te vas conectando. Okay, let's continue. Let's run it and make it able to read the length of the legs. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? The legs from the console. Check out the editor window. Editor or editor? Editor. Más común, editor. I'm reading this word. Editor. Okay, editor window. This is what it looks like now. Okay, so leg A, which is the side, remember, leg, side, float, input, and then first leg length. Okay, then we have leg B, which is float. O sea, le estamos diciendo que, recuerden, bueno, esto es algo que yo aprendí y me ayuda muchísimo a verbalizarlo para que se me quede todavía más la idea. Todos los inputs que hace Python, absolutely every single kind of, every single input that you do in Python, it has the type of a string, right? It's a string. Es una string. So, por ejemplo, yo que sé un poquito de C, por cierto, felicidades a Héctor Power de León por su nuevo libro, Aprendiendo C con Power de León. Yeah, so, lo que yo hubiera hecho en mis tiempos de estudiante de C era tomar la variable, tomar el input, y si no lo tenía al tipo que yo quería, lo hubiera cambiado en otra operación. Pero en Python lo podemos hacer in a single line, right? Le estamos diciendo ahora que este input va a ser de tipo float. Llamamos la función input y ya input first length, longitud, no long. Long es largo, length es longitud, okay? So, yeah, that's the thing. And then leg B, float, input second leg, length. Right. Hypotenuse, right? Hypotenuse. Leg A al cuadrado, right? Remember, to the power of 2. Leg A to the power of 2 plus leg B, el lado 2, to the power, lado B, right? To the side of... to the power of 2, yes, entre 2. Esto es lo que no pude hacer el otro día. No sé si Josué anda por acá, pero esto es lo que no pude hacer el otro día. El otro día no pude dividirlo entre 2 y ponerle /2. Dicen que es más recomendable hacer esto, right, to the power of 0.5. No, pero saben que esto no es entre 2, esto es la raíz cuadrada. Yeah, I remember now. Yeah, esta es la raíz cuadrada. So that was probably it, porque lo estaba tratando de dividir entre 2 en lugar de sacarle la raíz cuadrada. I feel so stupid right now. ¿Les pasa a ustedes esto? Que de repente encuentran la solución de algo que los venía atormentando durante días, pero uno nada más. Para mí, en mi caso. Y de repente es una cosa tan sencilla. Anyway, print hypotenuse length is, y ya la variable, the variable hypo. Okay, so the program asks the user for the length of both legs, evaluates the hypotenuse, and prints the result. Run it and try to input some negative values. A ver. So let's run it. It says input first leg length. I'm gonna say 2. Input second leg length. I'm going to say 4. So the hypotenuse length is 4.47. Y aquí es como que hicieron el casting, ¿no?
the string afloat. The string afloat. Dice que tratemos valores negative values. Let's see what happens. Negative values. So -3. It's going to be our first leg length. Eso no puede ser. En la vida real no pudieras un lado de un rectángulo tener -2. And -7. Pero si estuviéramos viendo como cálculo diferencial, probably. Hypotenuse is 7.615. Yeah, whatever. So nothing happens. It's the same. The program, unfortunately, doesn't react to this obvious error. Yeah, let's ignore this weakness for now. We'll come back to it soon. Sí, porque no puede ser menos tanto. A no ser que estuviera como en una... How do you say that? Como en un plano cartesiano. Josué dice... Ya. Te atormenta, encuentras la solución, right? Mientras vas manejando, mientras estás bañándote, un shower thought, te avientas ahí estás en la comida, el clásico que te pregunta tu mujer, no estás aquí, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Y tú acá en el problema que no pudiste solucionar. But then you find the solution and it's like really, really, really simple. Y ya te sientas acá y lo tratas de implementar y se te olvida. So frustrating. Note that in the program, fíjense, estábamos hablando en la mañana de linking words. Lazón is the correct name of this thing. I'm not pretending you to learn the actual grammar name of things, right? Como sustantivos, objetos, pronombres, whatever. I don't intend you to learn this thing in these streams. Pero es normal que los digamos y es preferible que ustedes los conozcan. No que se los aprendan, pero que los conozcan. Porque de esta manera nuestro cerebro descansa más. De ahí es que viene esa parte donde dice que los niños aprenden inglés de manera más fácil, más rápida. ¿Por qué? Uno piensa que es por la juventud, la elasticidad cerebral, right? Brain's elasticity, but no, it's not like that. It is because they have a higher level of abstraction. Tienen un nivel de abstraer las cosas que les dices mayor, o bueno, no sé si mayor, pero más sencilla, ¿no? A un niño le dices, este color se dice red, y no te hace más preguntas. Mientras que un adulto le quieres decir que algunas palabras se enlazan y el adulto necesita el nombre del fenómeno, de dónde viene el fenómeno, cuáles son los ejemplos, cuáles son las excepciones y si esto finalmente es una regla. Necesita más cosas porque es de la manera en la que trabaja nuestro cerebro, ¿no? Como en una caja en donde necesitas, como un fichero más bien, ¿no? Como un fichero donde necesitas llenar todos los conceptos que te pide tus bias, que te pide tu sesgo para poder comprender una cosa. Y a un niño no, a un niño le dices, this is red, that's it, right? Grandma is tu abuela, y les empiezan a decir grandma. Y un adulto no, dice grand, por grande, pero no es que sea más grande. Y ma de mi mamá, es como que la abuela grande, la mamá grande, right? Things like, y les hace sentido. Un niño no te pregunta esas cosas. Okay, let's continue that. So, another program that you can see the editor, the hypo variable is used. Les estaba diciendo de esto, de lazón. Note that in, right? Note that in. That's pretty simple. Son 3 palabras muy sencillas. Note that in. Pero de manera natural esto se leería de esta manera. Know that in, know that in, know that in, right? Y el problema con que se pronuncie de esta manera es que uno, como latino, como hablante del español, aprendemos este inglés de palabra por palabra y cuando nos encontramos con estas pronunciaciones no las sabemos interpretar porque nosotros no las decimos de esta manera. So, entre más chunks aprendas y entre más apliques esto de enlazar palabras, más fácil para ti va a ser mejorar tu listening, okay? So, it says, note that in the program, nota cómo la T de aquí es la misma T que estoy utilizando aquí. Know that. Y esta T se hace tan rápida y tan sutil
que parece como una R. Note that in, note that in, note that in, note that in the program that you can see in the editor, the hypo variable is used, the hypo variable is used, is used, is used. Aquí sucede otra vez este fenómeno. La son, enlazar palabras. Is used for only. Aquí es otra vez. Consonante, vocal. Tenemos este fenómeno. For only one. For only one purpose. To save the calculated value between the execution of the adjoining line of code. Yes. Ok. Yo estoy tratando de entender aquí este concepto de programación. In the program, you can see that in the hyper variable is used for only one purpose, to save the calculated value between the extension of the As the print function accepts an expression as its argument, you can remove the variable from the code. Eso es lo que hace el código más elegante, ¿no? Yo siempre lo hubiera hecho así. O sea, la variable hypo stores the result of the operation, right? Pero print nos puede ahorrar esa línea de código y una variable, right? So print hypotenuse len es y la operación. Yes, just like this. How cool is that, right? Yes. Input first len, length, 2. Yeah, it works. Yes. Yes. Yo siempre como que me resistía a ese nivel de abstracción. Y me resistí solamente porque me era más complicado. Y estoy acostumbrado a hacer las cosas más fáciles. Pero más fácil, paradójicamente, resulta más código, más líneas, ¿no? Hasta que yo creo que un día te vuelves fluido en el lenguaje y ya ese tipo de cosas te acostumbras a hacerlas, ¿no? Y ya no estás pensando en términos de sencillez o de rapidez. Something like that. I don't know. What do you think? Leave me your comments. It's time to return to these two arithmetic operators, plus and star, right? Or asterisk, some people say. We want to show you that they have a second function. They're available to do something more than just add and multiply. Okay. We've seen them, no we, right? Pero es como imperceptible. We've seen them, ¿se fijan? We've seen them in action where their arguments are numbers, floats, or integers. It doesn't matter. Now we're going to show you that they can handle strings too. What is that? What is this word? Albeit. In a very specific way. What is albeit? What in the holy name of our Jesus Christ, Lord and Savior, is albeit? Let's see. Albeit. What? Albeit. Meaning, although. Oh, come on. Even though. Aunque. Never heard about that word. Sorry. It's a conjunction that means even though or although. It can sometimes be used instead of although, even though, or even if, aunque. Los gringos tienen muchas maneras de decir aunque. ¿Estamos? Yeah, they're able to do something. Acá. Yeah. Now we're going to show you that they can handle strings too, también, aunque in a very specific way. Never heard of that word before. Do you guys knew that word? Do you guys knew that word? No, I haven't heard of it. It's new for me. Albeit. How do you pronounce it? Probablemente no lo estoy diciendo bien. Albeit. Okay, so this is for you guys. Pero no estoy compartiendo. Wait. There you go. There you go. Okay, so whenever you learn a new word, whenever you run into a new word, se topen con una new word,
after you find the meaning and some of the applications, right? Like try to put them in a sentence. But ojo, una sentence que ustedes puedan llegar a utilizar todos los días. Si es una sentence completamente alejada de la realidad, no se les va a pegar, porque el cerebro solamente registra lo que es importante para él, no lo que nosotros creamos que son importantes. Funciona como un ente distinto en este caso. Ok, de manera subconsciente sabe que no va a ser significativo para nosotros, entonces lo ignora. Anyway, so, 3 pasos: aprender el significado, la aplicación y finalmente la pronunciación. So whenever I run into a new word, I always go to this site. Plenty of times I have shown you this thing, right? So you can just look for it, right? And see that they have 5 English pronunciations of this. No quiere decir que son 5 diferentes pronunciaciones, sino que 5 usuarios han subido la pronunciación real de esto. Okay, so let's see. Albeit. What? New word for me. New word for me. Let's see the American accent. Albeit is the same thing. And the British accent. Albeit. It's the same thing. Albeit. Albeit. And then we have here some of the applications. Oh my god. Those are too fancy words. Too many fancy words. Once again, we abide by his wishes, albeit reluctantly. Awesome. I love English. ¿Se acuerdan de este personaje in The Matrix, Merovingio? He was French, or he at least spoke with with a French accent, and he says that speaking French, he loved French because speaking French is like wiping up your butt with a silk toilet paper, right? Or toilet thing. Anyway, let's go and continue reading. Yeah. Albeit, 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 albeit. Albeit in a very specific way. Voy a tratar de hacer mi acento británico for the next 10 minutes, right? The plus sign, when applied to strings, becomes a concatenation operator. Yeah, string plus string. Yeah, no lo voy a hacer. No puedo porque es demasiado chistoso para mí. It simply concatenates glues, pega 2 strings into one. Concatenar, right? Concatenar viene del latín. Catena means cadena, right? So it simply concatenates glues 2 strings into one. Of course, like its arithmetic sibling. Sibling, esta es una palabra bien interesante. Cuando ustedes les pregunten cuántos hermanos tienen, oye, ¿cuántos hermanos tienes? No, pues 3. Ah, ¿y hermanas? Ah, pues 2, right? So te preguntan, how many brothers and how many sisters, right? Pero si quieres preguntar de a una, ¿ok? Si quieres preguntar junto, hermano y hermanas, you use the word sibling, right? Sibling. How many siblings you got? Y ya te van a decir, ah, pues 7. Familias grandes. It simply concatenates glues 2 strings into one. Of course, like its arithmetic sibling, it can be used more than once in one expression. And in such a context, it behaves according to the left side binding. To the left side binding. Yes. Pues sí, nos está diciendo que los podemos utilizar dobles y que les podemos asignar, right? Y se va al left side binding. It behaves according to the left side binding. A lo de la izquierda. Ajá. In contrast to its arithmetic sibling, the concatenation operator is not commutative. In other words, AB plus BA is not the same as BA plus AB. Huh. The concatenation operator is not commutative.
Or yeah, okay, I get it now. Okay, I get it now. Yeah. Don't forget, if you want the plus sign to be a concatenator, not another, una cosa es cuando concatenas y otra cosa es cuando lo sumas, you must ensure that both its arguments are string. Yeah, that's the only difference. That's the only difference. Yeah, aquí lo que me está explicando es que cuando son, um, when we're talking about figures, when we're talking about numbers, right? It doesn't matter. Simplemente lo sumas y aquí fuera 3 más 3, 3 más 2 sería lo mismo que 2 más 3. But when we're using strings, pretty obvious thing. When we are using strings, this is, AB is not plus BA is not the same. Is not the same as BA than AB, right? So you cannot mix types here. The simple program shows the plus sign in its second use. Okay, F name or nam. What? Wait now. I don't know. Input may I have your first name? Please name. Yeah, the name. Name. Right. F name or F name. Input may I have your first name, please. I'm muy British. Hoy los de Skills for All Academy, Cisco Academy. May I have your first name, please? L name or L name. Input may I have your first name, please? Your last name, please. And print thank you. Ay, si no quieren ahorrar quieren ahorrar en imprimir variables, pero no quieren ahorrar en thank you. Es que es un bridge. Okay, so print your name is F name plus. Caray, ¿por qué esto? Plus last name plus. Okay. Bueno, aquí porque le está. Ya, entendí. Ya. El parámetro es your name, right? Plus this parameter and this parameter here. Le quiere seguir poniendo comillas. No. Let's see the result. May I have your first name? So my first name is Darwin. Nice to meet you. My last name is going to be Pinto. So your name is Darwin Pinto. ¿De qué se trataba todo este show? Estos abren y cierran aquí. El espacio. El espacio. Y el punto. Yeah. Too fancy for me. Note. Using plus to concatenate strings lets you construct the output in a more precise way than with the pure print function, even if enriched with the end equals and sep equals keyword arguments. Separador, huh? Run the code and see if the output matches your predictions. Yeah, I didn't do any predictions. I just ran them. ¿Están de vacaciones? ¿Por qué hay tanta gente? Me asustan. ¿Por qué hay tanta gente conectada? ¿Están de vacaciones? The star or asterisk, when applied to a string and number, or a number and string, as it remains commutative in this position, becomes a replication operator. Okay. String, star, and number. Number, star, string. It replicates the string the same number of times specified by the number. For example, James times 3 gives James. 3 times Ann gives Ann. And 5 times 2 gives 2, not 10. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. O en español, está papita. Remember, a number less than or equal to 0 produces an empty string. A number less than or equal to 0 produces an empty string. Okay. This simple program draws a rectangle, making use of a null operator plus in a new row. Anda pues. ¿Se acuerdan que al principio de este stream, uno de los primeros
challenges que tuvimos fue dibujar 2 arbolitos de Navidad. No eran arbolitos de Navidad, eran flechas. Tener uno y multiplicarlos. Ya. ¿Cómo pues, Ernesto? ¿Cuándo vas a tener vacations, man? Dice Ernesto que not me, just listening. You should have vacations, man. ¿Cuándo vas a tener vacations? ¿Ya sacaste la raza a dar la vuelta? Ok, so we were saying que teníamos ese Ernesto va a acordarse porque él estaba con nosotros en that live. Me acuerdo que él me estaba ayudando y que al final era más sencillo, o sea, lo teníamos que hacer a mano. O a lo mejor mi conocimiento en Python no me daba como para hacer esto. Right? So print plus 10 times dash plus add. Oh my god, a ver. Y luego print. El otro día vi cómo se llamaba este operador, este símbolo. Do you guys remember? He has a funny name. Let me Google it porque si no la comezón cerebral no me deja. Operators. In English. I'm gonna look for an image. Yeah, this is the one, but it has a different name, I remember. No, yeah, or. No. Oh, no es cierto. No es cierto. Let me see. Let me put a. No alcanza a ver. Yeah, single line operator in English. Single line operator. Do you guys think that a describing name could be that single line operator in English? Aquí está. Pero no. Déjame quitarle en English. Do you guys know the name? Pipe! Thank you, Ernesto. Yes, pipe. Yes, pipe. Thank you. Yes. The pipe operator. Thank you very much. Operator pipe. It's the line. Yeah. Okay. So pipe plus space times 10, ese sí lo entiendo, right? El pipe, un espacio por 10, va a dar otro pipe y va a pasar renglón, right? Times 5. ¿Cómo se les ocurre? ¿Ustedes tienen ese nivel de abstracción cerebral como para imaginarse dibujos así? Let's run it porque ya me dio ansiedad. Quiero ver cuál es el resultado. El otro día vi cómo hacer esto más chico, más grande. Pero sí, miren. Ok, lo primero que hizo es poner esa cruz como para hacer el ángulo y luego dashes. Ya entendí este operador. 10 veces el dash y al final ya viendo el resultado creo que es más fácil. Y luego una vez el pipe y luego pero 10 veces. Yo hubiera hecho el string y luego lo hubiera multiplicado. Y esto iba a pasar, o sea, y otro pipe para el lado, iba a pasar renglón y 5 veces para hacer la longitud del cuadro. ¿Y por qué termina con espacio? ¿No? A ver qué pasa si le quito este. ¿Qué creen que va a pasar? Siempre le quiero poner control S. Control S. Caray. A ver. No pasó nada. No, sí. Se vino hasta acá. Ay. ¿Por qué? And then print el ángulo 10 veces no, 10 veces este dash y eso. Yo le hubiera guardado una variable, ¿no? Y que hubiéramos repetido la variable. But anyways, es porque soy más inteligente, probablemente.
than the Cisco people. Dice Ernesto, and it's the separator, isn't it? Un espacio. No, que al final siempre va a tener ese espacio, ¿no? ¿Ya? Alguien que sepa Python que nos ayude. Note the way in which we've used the parentheses in the second line of the code. Yeah? The parentheses in the second line of the code. Try practicing to create other shapes or your own artwork. Este está interesante, ¿eh? ¿Qué dicen si dibujamos? ¿Qué dicen si dibujamos un rectángulo? Es como lo más sencillo que se me ocurre. Puede ser este, right, igual. Lo podemos hacer más largo. We can go like 20 here. And we can make it shorter. Más chaparrito, right? And instead of 5, how about if we just do this 2 times? And of course, this has to be the same as the one from top. So let's see. Rectangle. No funcionó porque no le puse los espacios aquí. So here is going to be ándale, a ver. This times 10, no, times 20, of course. Spaces times 20. Ahí está. Vamos a hacerlo even shorter. Más chaparrito. ¿Qué les gustaría que dibujáramos? Ahí está. Right. Ya, porque si nos dibujamos, nos ponemos a dibujar un triángulo, a lo mejor no va a ser tan fácil, ¿no? Porque tenemos que estar calculando los espacios, los blank spaces on the sides of the thing. ¿Qué otra podríamos hacer así como sencilla? Se me ocurre un hexágono. 2, 4, 6. Yeah, I think we can draw that thing, right? Me voy a meter en camisa de 20 varas yo solito, nadie me está diciendo que la hagan. Pero bueno, a ver, esto se dice, I remember you used n, yeah, before the print function. Yeah, you have good memory, man. You have good memory. I don't remember a thing. Voy a decir una mala palabra. Okay, so first I think we have to put some spaces in between, right? So I'm going to use, come on, I'm going to use like what? 3 spaces could be the thing. Yeah, let's do this. 3 times. ¿Por qué es una convención utilizar tantos espacios entre las cosas? ¿Es more readable or what? A mí como que me desespera, yo siempre lo quiero dejar así. But anyways, okay. And then again, this thing at the very end, coma, and this thing. Y esto nos va a dar 3 espacios a la izquierda, a la derecha, of a 20 dash line, right? And then we need a quiero poner un dash, no, quiero poner un slash, right? Slash this thing, yeah, to make this, hacerlo así. Y tiene que salir del espacio 3 o del espacio 2. Let's see. 2 times the space. ¿No le estamos poniendo space o le estamos poniendo esto? Okay. And of course this. And then, this is the argument. Y luego esto, ¿no? No. Son espacio en blanco. Es esto. Espacio en blanco. 20 white spaces. Blank spaces. No son white spaces. No son white spaces, ¿ok? No son white spaces. No las estoy sumando. Eso es un problema.
Este es un argumento. Sí, porque se supone que tengo que concatenar todo. Entonces, en lugar de coma, sí, le estoy regando aquí. En lugar de coma, it's a plus sign. ¿Por qué tienen que poner espacio entre cada carácter? Okay, and then these two spaces, two blank spaces, no white spaces, and then and then this thing, right? Esta cosa is a blank space times 20. Uh-huh. And then of course uh the the backslash que ya habíamos visto que es este. Eso me lo enseñó. ¿Quién me lo enseñó? What was the name of this guy? Eric, right? ¿No fuiste tú, Josué? Yes. Yeah. The thing. Ah, pero si le pongo así es que se va a comportar de diferente manera. Wait. ¿Y cómo era para...? ¿Así? ¿Cómo era para imprimirlo? Para imprimir ese carácter. I don't know. Let's see. Se va a cerrar el argument. Yeah, así. Ajá, creo que sí. Yeah. And then two spaces. Plus two spaces. Yeah, times two. Voy a poner los espacios de blank spaces, right? Dice Ernest, you could try drawing the Titan Tower from Teen Titans, right? Have you ever watched Teen Titans? Of course. Chico Bestia es el mejor. Yeah, but there's a difference between because they have this kind of this animation that was kind of like a Cartoon Network. I don't know if you guys remember this, right? Como este estilo de animación como las chicas superpoderosas. Have you ever seen that? And then they have this dark thing del Teen Titans que no es tan divertido, right? Pero y son como más, o sea, como la animación más como Batman, right? Y es más serio. But I like the other ones. Ah, ahí está la cosa. Aquí le estoy fallando en estos 20 espacios. Aquí creo que sí la llevo bien, right? And then we need more spaces here. So in order to be like really outside, I think it's going to be 23 spaces, right? 23 spaces. Es lo que me dice mi lógica. Let's see how my abstraction level, how quick is that? No, 23. No, me pasé. 22 probably, or 21. 22. I'm gonna go with 21. I'm used to be wrong. Y estaba bien, yeah, eran 22. 22. There you go. Ahora sí. 22. Yes, ahí está. Right. And then the opposite thing, which is going to be the same line, I believe. That's going to be the same line. This is going to be the same line. Here, I just copy paste this stuff, and then I go the other way around. Backlash 2 times, and then a simple slash, backslash, slash. ¿Sí será? A ver. Ya. Ahí está. Y ahora nada más tengo que... Esto no va aquí. Right? I need to erase this thing. I'm gonna delete this line, not erase. Delete this line, that's common. I'm going to put 3 blank spaces on the left. Ah, caray, aquí ya la regué. A ver. Yes, no, sí está bien. 3 spaces on the left. And 3 spaces on the right. And I believe that that's it. There you go. Este espacio, creo que es porque le hace falta ese N something, right? I don't know. Anyway, that's my my attempt to draw an
an hexagon, right? Okay, the other way around. This Ernesto asks, thank you very much for the question. What does the other way around mean? El mean lo tienes que tirar al final para hacer esta expresión correcta. What does the other way around mean? The other way around means del otro lado, de la otra manera. The other way, I'm going to say it the other way around, but de la otra manera, del otro lado. This is the other way, al revés. Esa es la expresión en español, al revés. Lo voy a hacer al revés. I'm going to do it the other way around. Sí, creo que lo estaba utilizando cuando ponía este y ahora tengo que ponerle the other way around. Lo tengo que poner al revés, el slash. Yes, that's it. Cool. Note the way in which we've used parentheses in the second. Ya, eso ya lo hemos leído. Chan chan, 2.6.8. Cada que pasamos un point, voy a hacer el sonido de la ley y el orden. Yo por eso creo que necesito un deck de esos del gato. Tun, tun. Estaría chido. Do you guys watch Law and Order? So 2.6.8, type conversions once again. Okay. String, you already know to use the integer and float functions to convert a string into a number. Yes, I already know. This type of conversions is not a one-way street. One-way street. Esto es un chunk. One-way street. One-way street. Try to learn this thing. Try to learn this expression. It's not a one-way street. One-way street es la calle de un solo sentido. Y se refiere, es una alegoría, es un idiom, right? Que quiere decir que no es la única manera. We have more than one-way street. This is not a one-way street. No es la única manera, ¿ok? Y es literalmente calle de un solo sentido. Sí existe esa expresión, ¿no? Cuando ves las flechas, you are driving your car and you see sometimes in English one way and then the arrow over there, right? Pointing over there. So yeah, te dice que es nada más de un solo sentido. Pero cuando lo utilizas con un idiom, como expresión idiomática, so it means que no hay una sola manera de hacerlo, right? Que no hay una sola manera, one way street. So you can also convert a number into a string. Convert a number into a string, which is way easier and safer. This kind of operation is always possible. A function capable of doing that is called str. So we have to reserve words for that, right? We have the type when you specify the type of data that you are about to give, right? When you specify the data you're about to give, and then of course, oh my god, yeah. When you're specifying the type of data that you want that the variable has, and when you want to convert a variable, right, a string into a number, right? Or not? To be honest, it can do much more than just transform numbers into strings, but that can wait for later. Okay. So, no le puse. Oh no, sí. ¿En qué momento? Yeah, ahí no. ¿En qué momento se hizo todo así? I don't know. The right angle triangle again. Right angle triangle. Here's our right angle triangle again. ¿Cómo le decimos en español a esos triángulos? Triángulos rectángulos, right? Yeah, that's the correct interpretation, right? Right angle triangle in Spanish es un cuadro rectángulo, un triángulo rectángulo, right? Triángulo rectángulo, that's it. Yeah, that's the way of calling those, right? Right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle means triángulo rectángulo. Leg A, float input first leg length. Yeah, it's the same thing. Yeah, they skip the hypotenuse length. And they, yeah. Sí, ¿qué tiene? No dice nada. We've modified it a bit to show you how the string function works. Es en V.
hypotenuse length plus. Ok, pusieron la operación y el resultado de esa operación lo van a tener como una string. Antes era un float. ¿Guys remember? O sea que lo está convirtiendo al vuelo. Y así se evitan otra vez el declarar la variable. They avoid declaring the variable. Okay, with modifier, yeah, thanks to this, we can pass the whole result to the print function as one string, forgetting about the commas. You made some serious strides on your way to Python program. Strides. I don't know what strides means. You guys know? Strides. Strides. I'm pretty sure that pronunciation is strides. Right. Walking to long decisive steps. Yeah, trancos. You guys remember that guy from Lord of the Rings? Strides. Zancadas. Right. So, you've made some serious strides on your way to Python programming. Ah, ¿qué? ¿A poco sí? Okay, you already know the basic data types and sets and a set of fundamental operators. You know how to organize the output and how to get data from the user. Data or data, remember. These are very strong foundations for Module 3. Module 3. But before we move on to the next module, let's do a few laps. I love doing laps. And recap all that you've learned in this section. Yes, let's try to recap everything we've seen in this section by doing these laps, these experiments, these exercises. That's the word for lap. At least when you're trying, when you're speaking in the context of programming, right? So yeah, lap. Scenario. Focus. Si ustedes van llegando, quédense porque vamos a hacer un ejercicio. Y digo vamos de manera literal porque yo soy muy malo para esto. Help me out. Ya hemos aprendido algunas cosas. Pay attention because I'm going to read the lab description, okay? I'm going to read the instructions. So stay with me. Scenario. Your task is to complete the code in order to evaluate the results of 4 basic arithmetic operations. Okay, I'm going to complete the code in order to evaluate the results of 4 basic operations. The results have to be printed onto the console. You may not be able to protect the code from a user who wants to divide by 0. That's okay. Don't worry about it for now. Test your code. Does it produce the result you expect? We won't show you any test that will be too simple. O sea que no nos van a dar si esto. Lo que tenemos que hacer como los code wars, ¿no? Cuando hace las capas. Yeah. Let's see. Okay. Input a float value for variable a here. That's pretty easy. Input a float value for variable here and output the result of an addition here, Pretty easy. Okay, so a num, right? Es lo que dicen, que se describan solas. Self-descripting names of variables. Yeah. This is going to be a float, right? Lo que voy a. ¿Por qué le pondría float? Yeah, porque dice input float number. Yeah. And then input, and then give me the first value, right? Yes. Vamos a ver. We're gonna leave that here. Y luego binum equals float input give me the second value. Easy peasy lemon squeezy. Okay, now I'll put the result of addition here. So I'm gonna print a for what? Yeah, print a plus b. That's it, right?
That's it, right? Voy a intentarlo de una vez, a ver si ya hace el print. I'm gonna go with 2, 3, y nada. I'll put the result position here. Name A is not defined. What do you mean is not defined? Pues porque estoy utilizando enum and binum. Pretty simple. So 3, then 4, and that's 7. Yes. Para que no se vea tan gacho, que voy a poner un space. Right, and then I'll put the result instruction here. So I'm gonna go with print enum minus binum. Is that the thing? This is too simple. This is too simple. Way too simple. Se los voy a hacer todos de un jalón. Print. Es otra, porque print va junto y todo lo demás lleva un space. These conventions, I still don't get why they have these kind of conventions. So I'll put the result of a multiplication here, que vamos a sacar el resultado de la multiplicación ahí. So enum star or asterisk binum. Realmente es un tema de que lo puedes hacer como tú quieras, esto de los espacios between operators and variables, o hay una convención de eso, porque donde quiera, cualquier cosa que veo, tienen estos espacios, y para mí no me resulta como muy intuitivo poner espacios entre variables y operadores. The result of division here. Mira. That's it. Give me the first value, that's a 3. Give me the second value, that's a 6. And we have, 6 plus 3 equals 9. 3 minus 6 equals minus 3. 3 times 6, 6 por 3, 18, yeah, that's the thing. And 3 divided by 6 equals 5. Yeah. Success! We've done it. Hint. ¿Para qué quiero un hint? A ver. Simple solution. ¿Dónde apareció el simple solution? Aquí me lo pusieron como... como más fresón, ¿no? ¿Hice algo diferente? I mean, besides the name of each operation, no, I think you're fine. Okay, lab operators and expressions. Lab operators and expressions. Dígame si ustedes lo hubieran hecho diferente. I believe that it can be that different, right? It's pretty simple. It's pretty simple. Yeah. 2.6.10. Fíjense que yo siempre digo en el tema del inglés, hay personas que quieren empezar desde el principio. Quieren empezar desde el very beginning, from the very beginning, to hello and goodbye and the names and the introductions. Cuando dices yo, my name is this, my name is that, right? And the colors and everything. Y yo les digo, no, that's not necessary. Take the assessment, toma el examen de evaluación, right? Para ver desde qué punto vamos a empezar. Eso yo lo hago porque quiero ganarle al tiempo, ¿no? Hay personas y chale, esto está bien gacho, porque haz de cuenta, hay personas que tienen la motivación de aprender inglés, right? Pero esa motivación les desaparece el primer mes o el segundo mes. Como cuando somos adultos, sentimos que nuestras prioridades cambian y que no es necesario lo que pensamos la semana pasada hacerlo, ¿no? De nuevo. Pero fíjense, o sea, como por ejemplo el tema de ir al gimnasio, ¿no? Ahora que es diciembre, now that it's December, in January the gym goes like crazy, ¿no? It's a place that is really crowded commonly. Y eso es porque la gente sabe, ¿no? Hay muchas personas que lo intentan ir al gimnasio y ser consistentes en eso. Y es porque la gente sabe
que necesitan salud, que quieren verse mejor, cualquiera que sea la motivación, pero van y lo intentan y lo intentan y probablemente lo intentan otra vez y solo van y pagan y eso. Pero esas cosas persisten. El gimnasio, el tema del gimnasio, el tema del inglés, ¿no? El tema de estudiar un nuevo lenguaje de programación or whatever. But the thing is that we tend to abandon this thing. We tend to abandon this thing. Porque no vemos resultados rápido o porque como adultos somos nuestros propios papás, ¿no? Somos los únicos responsables de nosotros. Por ejemplo, cuando yo tenía una escuela de inglés para niños, era muchísimo más alto el número de personas, el número de niños que se hacían bilingües, que terminaban el curso, porque pues no tenían de otra, ¿no? Their parents go and put the kids in school and that's it, right? Los iban y los dejaban y a pesar de que el niño dijera, no, yo no tengo ganas, quiero quedarme a jugar Switch today or whatever, los papás decían, mangos, y los llevaban a la escuela, ¿no? Or even online things, right? Like, conéctate, órale, esto y el otro. Pero pero cuando somos adultos, we don't have anyone que nos obligue, that pushes to do this thing. So, vamos libres por la vida, procrastinando cosas, dejando loose ends, cabos sueltos, por ahí, ¿no? Y es increíble, ¿no? Hay personas que tienen pidiéndome informes por clases de inglés desde hace 2 años. y les aplaudo, pues, ¿no? Ahora han venido. Y ahora sí, este va a ser el año. Repíteme los informes. Les tienes repitiendo los informes, no ha cambiado nada, pero ahí está. Y ya están tomando ese paso. Pero hay otras personas que tienen como desde el 15 de diciembre que no me responden cuando ya me han preguntado desde hace 2 años. Pero anyways, así pasa. Así pasa. El punto acá era que yo les decía, well, estoy aprendiendo Python from zero. It's not that I already knew some Python, but I have some basic things, basic knowledge on programming, right? Y de repente estos labs se me hacen como muy sencillos y siento que les hago perder el tiempo. Pero de repente, y esto ha sido así, ¿no? Each live session of these 100 days of code me ha dejado algo. Una pieza de vocabulario, recordar temas aritméticos, temas algebraicos, things like that. Y a veces I believe that I'm losing my time, that I'm wasting my time, no losing. I believe that I'm wasting my time. Y por eso estoy teniendo este monólogo right now, right? Que no estoy perdiendo mi tiempo si lo estoy haciendo desde el principio, porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Pero en tema del inglés, pero esto lo estoy haciendo yo por mí mismo. Es decir, I'm not looking for a job on this. Y en el tema del inglés el approach es diferente para algunas personas, o debería ser diferente. Por eso es que yo, cuando me piden informes, casi siempre, a no ser que sí los vea muy perdidos, pero casi siempre les digo, ¿sabes qué? Hay que hacer el examen de ubicación, porque yo no quiero que empieces desde el principio y te pases 1 mes o 2 viendo otra vez los colores y las letras, el abecedario, whatever, ¿no? Yo quiero que ya tú empieces a ver resultados para buscar chamba, para darle el jale, ¿no? So yeah, by the way, por cierto, este comercial te los voy a dejar. Estos 2 días, jueves y viernes, tenemos 30% de beca para cerrar el año, ¿ok? Empezamos clases grupales en enero, la segunda semana de enero. So if you really want to move forward in your English level, this is the time. Yeah, right? This is the last scholarship that we're going to have in 2023. Yes, aprovechen. Anyway, let's continue. Lab operators and expressions. Scenario. Oh, if you want more information on this, send me a DM, mándeme un mensaje directo on X or whatever platform you're watching this thing. Okay. So, second exercise. Scenario. Pay attention, porque aquí nadie me ayudó hace rato, pero porque estaba muy sencillo, I guess. Scenario. Your task is to complete the code in order to evaluate the following expression. Oh my God. What? I don't even understand this expression. What is this
What on earth is this? I'm overwhelmed. Estoy abrumado. Ok, 1 entre x más 1 entre 1. No, entre x. Ya, I get it. Entre x más 1 entre x más. Oh my God. Sorry, Josué. Josué dice share the screen. Yeah, pues no estoy compartiendo nada, ¿no? Es que me asusté. I really freaked out. I'm overwhelmed. No sé qué voy a hacer, right? Okay. 1 entre x más 1 entre x más 1 más. No. 1 entre x más 1 entre x más 1 entre x más 1 entre x más 1x. No, más 1 entre x. Man, I can't even say this thing. What? Bueno, dice, the result should be assigned. Esto nada más ya, eso creo que me estoy asustando más. Son divisiones anidadas, ¿no? Son divisiones anidadas. Okay, the result should be assigned to y. Be careful. Watch the operators and keep their priorities in mind. Don't hesitate to use as many parentheses as you need. Es como cavernícola. You can use additional variables to shorten the expressions, but it's not necessary. Test your code carefully. Ok, ¿y dónde lo voy a hacer? Acá. Y aquí sí nos dan test data. O sea, del 1 me tiene que dar 0.6. Man. Ok. Y equals. Ok, vamos a ver. Ok, y equals what? Equals 1 divided by. I'm going to start using parentheses. Divided by x plus 1 divided by. I'm going to start closing parentheses right now. Okay. Yeah. I'm going to open a new set of parentheses. It is going to be x plus 1 divided by x plus 1 divided by what? A ver, este es 1, 2, 3 y el final es entre x. Este es el de hasta arriba. This is this one. Okay. 1 divided by x plus 1. That is the thing. Y este es el segundo que tiene x, o sea, el tercero. Este es el cuarto. Y este ya no tiene 1. Entonces, ese es el primero, segundo, tercero. Y aquí es x. No. El último es x. X plus 1 divided by x. Right? Yes. Están muy callados. Están muy callados. Ok. Let's see. A lo mejor no estoy asustando de más. So, si va a ser 1, este debería ser el resultado. Let's
let's run this thing. Lo peor que puede pasar es que nos aviente syntax error or something like that. So when I do one, yeah, aquí ya. Type error int object is not. What is that? What is callable? Oh, callable. No se le puede llamar. ¿Será porque no tiene nada que ver? Type error and okay, yeah. Well, float. My. Si ya dijimos que este era float, entonces él says y equals 1. Yeah, I think the problem is not this. I think is the problem is that yeah, que no lo declaré float at the very beginning, right? Yeah, that's que no panda el cónico. Yeah, let's continue. So one, the same thing. Why this thing is giving me an error? Seguramente esto no tiene nada que ver, pero les decía, this is the convention that I tend to see in many places. They always do this. Tiene algo que ver. Creo que no tiene nada que ver, pero sí, definitivamente no tiene nada que ver, pero es que estoy pensando en las soluciones at the same time. Ya, no tiene nada que ver, pero es una convención que separan los operadores de los operandos. So, aquí dice integer object is not callable, but I don't have any integer object because I already said that float, the x is a float, it's float. Should I be casting this thing? Pues aquí está la casteada, ¿no? Entra el string, pero le decimos que es float. Y luego yo estoy diciendo que y is this. Ah, caray. Y acá. ¿Por qué trata de ser integers? ¿Por qué trata de ser los integers? Do you guys know? Have no freaking idea. Type error, integer, object is not callable. But I don't have any integer number. Ah, wait. ¿No es esto? All right. Tiene que ver. I think it's going to be the same thing. Cuando ya lo haces integer, ya pues ya entiende que todos son integers, ¿no? Let's say just in case. Float object is not callable. But ya no nos da el mismo error. That's progress. Dude, float object is not callable. Why is not callable? This is a matter of parentheses, probably. This one is with this one. Second with this one. Third. 1, 2, 3, 4. 5. Creo que. Ya, me falta. What? That's a different thing. Print. Invalid syntax. Why? No.
Yeah, just in case I'm gonna do this thing. Why the print is invalid? No, that's not the thing. ¿Qué decía hace rato? Same thing. Why? Is it because now should it be str? Let's see. It's the same thing. Why? Why print is like that? It's showing this error. Do you guys know? Boom, 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 boom. Float. That wasn't the problem at all. In line 5, tampoco tiene que ver, ¿no? Print Y. Aquí estaba así. In the parameter. But now, I mean, that no. Why? Aquí le borré este. Let's see. Iba a decir que es not callable. Aquí corrió. The float is not callable. What if I do this? It's the same thing. On the third line at the end, dice Josué. Si quitas el comentario al final, lo dejo bien. You are missing a parenthesis. Dice Leo. On the third line at the end. Ahorita los conté. Voy a quitar el error. Let me check, Leo. Let me check this thing. Aquí corrió. Aquí murió. Float object is not callable. And then, ok. Sí, el comentario no tiene mucho que ver, pero paréntesis que Leo dice que I'm missing. Y aquí ya sale con que no. Sí, nos está sobrando uno, ¿no? ¿O qué tal si hago este float? It's the same thing. Aquí sí corre, pero creo que va a decir que it's not callable again. And if I do string, it's the same thing. A ver, aquí a pesar de que lo estoy poniendo como string, ya lo convierte a float, ¿no? Creo que puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer print type. No. X. Type. X. Quiero saber si si lo está dando. ¿Qué? No. Quiero saber el tipo que trae X ahí. Pero dice Josué que no, que sí están de parentheses are complete. José, sí, ahora sí, pero era antes. Yes. Ahora, ¿por qué no puede? O sea, no, sí, aquí está bien. String. Well, the thing is, he has to be floating here, right? Why has to be float? What happens if I delete all? Not all, but these parentheses. Si los hago sin paréntesis. ¿Se acuerdan que funcionó hace un tiempo? Que yo tenía miedo de quitar paréntesis, de no usar paréntesis por el orden de las operations. And then it happens that did I know that
Aquí hay un problema. Aquí. Ya. Aquí me falta este. Ah, a lo mejor era eso. A lo mejor era eso. Eh, fuck. Well, it's something. It's something, right? Thank you, José. Yeah, type of X. A ver, type. ¿Cómo es? Type of X. That's the function. Ah, pero no, que no le estoy diciendo nada. Print, right? Print type of X. No, tampoco. O type. Class type, trace back, no recent call, module. No. No sé cómo. Pero a ver. Es que me emocioné porque ya me dio un error diferente. Bueno, ya no daba. Ahora qué hizo. Let's burn for float and type. Oh man. Ah, le borré aquí esto, ¿no? Borré este. Ya, y me quedé aquí. Aquí va a dar 5. Y equals 5. Y tendría que dar 0.6001. I'm doing something wrong, obviously. In the math. Or at the math. Y creo que, a ver. Oh, man. Aquí voy a ir agregando. Voy a volverlos a poner porque creo que ese era el problema. Que no le había puesto el slash operator. I think that was the problem. Vamos a volver a ponerle acá. Ese era el que me faltaba. Lo sé inclusive porque no le puse espacio. Right? Ahí está uno de los espacios. Ya, dice Leo, you try print the y without the float function. You try to print the float without the float function. Pero es que era el error que nos aventaba hace rato, ¿no? Que no podía ser integer. Dice, ¿cómo dijiste ofertas o promoción en inglés? I don't remember what, like scholarships, becas. Did I say that? Yes, this is our sale. Oh. Then Ernesto says, by the way, you're not sharing the screen again. Oh man. Ah, sí, eso fue hace rato de Josué. Dice, por eso es lo que tenía en la línea 9. Okay. Yeah. Let's see. 1. Ah. Oh my god. Oh my god. Está más acercado todavía. Oh my god. 0.6. Let's see how close it gets if we run with 10. If we run it with 10. 0.09. It works. Can't believe this thing. It works. How cool. But I don't know if we are getting the exact number. 099019. 099. Nah, pero se acerca. It's something. Ya, decía, ¿cómo dijiste ofertas o promoción en inglés, Ernesto? Y Josué is telling that the scholarship that we're having now is the 30% of discount in the courses. 30% of the scholarship. Hoy, mañana. Yes. Thank you, Josué. José hasta le vamos a dar comisión. Está aquí. Oigan, ¿qué opinan de esto?
What is your opinion on this thing? I mean, it works. It gives certain values that are kind of into the solution, pero no nos da exactamente el output. 1, 2, 3, 4, 5. I'm counting parentheses again. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, we're good. We're good with that. Okay, and then 099, right? 099. What happens if we go with 100? What happens if we go with 100? 00999 or 9000031. Ya, aquí ya se parece todavía más, ya se fijaron. Yeah, nah. Actually, we got this. Exactly this output. We got exactly this output. This is the same number as the output that our program does. Our program gives. What about if we go with -5? Let's see. Siento que va a ser un boomer here. -5. On 19. Yeah. 44. Yeah, it's not the exact number. 1925 8. 1925 8. 20. Aquí empieza a ser diferente. 20 and this is 24. 17. What do you guys think? Did we solve it? Or what? This is not the output, but they are really close. They're really similar. Josué dice that I solved them, and that's enough for me. That's enough for me. Yes, it's good. It's good. We did it. We did it. We did it. It's okay. It's okay. I'll buy it. I'll buy it. It's awesome. It's awesome. Thank you guys. Thank you guys. Thank you, Leo. Thank you, Josué. Thank you, Ernest. You guys rock. Let's continue. Oh, let's watch the sample solution. Ahí va a quedar. El nuestro, lo recuerdo perfectamente. Utilicé dos floats. Utilicé un montón de paréntesis. Let's see the sample solution, que va a ser como más elegante, ¿no? Yo le ponía .0. No sé, ¿no habrá sido ese? No había necesidad de declarar el float en Y. Y no había necesidad de declararlo porque ya we already were using the point. ¿Será ese el 0? Can we go back? No, we can't. But lo voy a hacer. I'm sorry, guys. Porque now that I know the solution, me voy a... No voy a poder dormir si no lo hago completamente. Oigan, ¿ya vieron, por cierto, este tema de esos blank spaces? Sí los tiene en el más, right? Pero no los tiene en el divided by. Why? Ay, sí, ahora sí ya pone todo. Es lo mismito. Bueno, yo utilicé 5, Yo utilicé 5 paréntesis y aquí es only 4. ¿Habré hecho uno de más? A ver si hago uno más. ¿Qué pasaría? 1.0 divided by x plus. A ver si da. Pues me faltó
Sí, eso es un tema que me sigue confundiendo. Que el compilador, se llama compilador, que el compilador te arroja un error después de tu error, no lo señala exactamente algunas veces. Why is that behavior? ¿Por qué eres así, chavo? Ya, eso era lo que nos daba. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y decíamos que nos acercábamos mucho porque 10. Ya. Sí, otra vez el álgebra es la que me estaba. La lógica matemática es la que me estaba traicionando. Así lo teníamos. You guys remember? Así lo teníamos. Se acerca un montón y se parece mucho. Ya. Aquí ya era igual, remember? Y en el menos 5 sí. Pero es que yo lo hice una vez más. Yo lo hice yo lo hice otra vez. Ahora, quiero saber. Bueno, lo voy a componer. Este no va. Sí, este no va. Sí, ese no va. Let's see. Ya. Sí, ese era el que no iba. Y ya sé que si le quito el float, pues todos nos va a jalar. Ni siquiera vio como error el uso del paréntesis aquí. Y también, I also know that if I don't write the 0 here, it's not gonna happen. I mean, nothing is gonna happen. Nothing's gonna happen. I mean, at least nothing bad. Right? Cool. 3 parentheses only. Perfect. Perfect. Yes, Josue, you're right. There was an extra division. There was an extra division. And Ernesto says, maybe put the end at the end of the print. Why? ¿Por qué? Why? You mean this parenthesis? And equals. Yeah, like that. But what would I? Yeah, it's the same, right? The same. Okay, we're done. Now, I mean, I was wrong. Was my bad? And I'm not as happy as if it's I'm not as happy as if I solved it myself the first time, right? But I'm really happy because I didn't stop. No me conformé, right? No me conformé. Dije, esos decimal numbers, decimal digits that we're having, they are not meant to be there, right? And now I understand the solution. Yes, I understand. Yeah. Creo que Ernesto nos está viendo diferido, por eso el comentario. Okay, lab 2. Yeah, we have time. Lab 2. I mean, 2.6.11. Chun chun. Lab operators and expressions. 2. Scenario. Your task is to prepare a simple code able to evaluate the end time of a period of time. The end time of a period of time given us a number of minutes. It could be arbitrarily large. The start time is given as a pair of hours. 23. Okay, 0 to 23. And minutes 0 to 59. The result has to be printed to the console. For example, if the event starts at 12:17 and lasts 15 minutes, it will end at 13:16. Yeah. Don't worry about any imperfections in your code. It's okay if it accepts an invalid time. Yes, como que le ponga 29 horas, ¿no? The most important thing is that the code produces a valid result for valid input data. Okay, test your code carefully. Hint,
voy a dar un hint. Using the modulus operator may be the key to success. Simple input 12:17:59. What? Ok. Que comienza a las 12 horas con 17 minutos y dura 59 minutos. Y nos va a aventar la hora en la que termina, right? That's the thing, right? So, in English, we give them the number of hours, the number of minutes, and the length of the event, and it's going to output the hour that our event ends. Yes. Okay. So, sample input. Oh man, yeah. Arbitrary long, right? Okay. Hours, integer input, starting time in hours, of course. Minutes, starting the time and minutes, and duration. Integer input, event duration in minutes. Okay. I just have to add the duration to the minutes, and if the minute is more than 59, he has to add an hour to the hour given. Sí, pero I think that I'm doing this like really I'm trying to do this thing the hard way. It would be better if I just por eso decía que el módulo, if I divide the duration, I mean the given numbers of the length of the event, if I divide it by 60, right? And if module equals more than 0, it adds an hour. No. Then I have to add an hour. No. Yeah or no? Okay, I get the time and I get the length. And if the length yeah. Okay. Then I divide the length by 60, right? And the result, if it is more than 0, no, more or equal than 1, I have to add this to the hours, and then the module is going to give me the name of minutes that I have to add. Yes. Ahora, ¿cómo lo codeamos? Yeah. ¿Cuál es el proceso que ustedes utilizan cuando están tratando de encontrar una solución? Porque supongo que lo que acabo de hacer it's not like the most common thing to do, or probably it's the most common thing to do, but it's not like the best practice to do it. Do you guys use a pen and a piece of paper? Do you guys draw anything, or do you just start coding? What do you do? Let's see. Okay. So first, porque mi pensamiento abstracto todavía no es tan así, voy a o debería empujarme a hacerlo. I'm gonna print this thing así, tal cual, no lo voy a historiar en nada. Let's see if I can do this, okay? So the duration divided by 60. That is going to give me the hours that I have to add to hours. No, sí, el resultado de la duración. Ya, sí, tengo que hacerlo, ¿ok? Voy a escribir add hours.
right? At hours. It's going to be the duration. The duration divided by 60, right? This is going to be the number of hours that I have to add. So if es que no hemos visto if conditions en este tutorial. Debería empezar a utilizarlo. ¿Hay una manera más sencilla de hacerlo? Solo me va a dar minutos. Ok. Sí. Lo voy a tratar de hacer como yo sepa hacerlo. At hours es mayor or equals to 1, then creo que aquí debería estar usando VS Code for this because me ayuda mucho. If add hours is equal or is greater than or equals to 1, then hour plus equals at hours. Dun, dun. Right? Then the modulus, right? Okay. So aquí que se utiliza then or else if. Else if, isn't it? Else if or just else. Es que ese es el tema, como no sé utilizarlo. Let's see else. So else modulus. Ay, no me acuerdo cómo se utiliza el modulus. How do you use the modulus? I'm gonna ask my best friend here. I hope you guys know this guy, right? How do you use the modulus operator in Python? In Python, the modulus operator is used for modulo. Remember that we saw that module and modulo and modulus there are different things, right? In this code, the result will be the remainder of dividing A by B. For instance, A equals 10 and B equals 3. Then the result will be 1 because 10 divided by 3 is is 3 with a remainder of 1. Yeah, okay. So voy a historiar. Oh my god, what am I doing? Okay. Es por esto. Yes, and then gonna have my thing here. Use this, and then here. Okay. So yeah. No, pero ya se me olvidó como, jaja, ya se me olvidó lo que leí. Right, result. Okay, so the result is going to be A divided by 3, the modules. Okay, so here. No se queden callados, muchachos, porque me siento solo y ahora ya sí no sé qué estoy haciendo. Ok, a ver, el módulo el módulo de add hours. Okay, so reminder equals add hours modulus 60, pero tengo que darle add hours reminder 60.
Puedo sumarlo también. Means plus equals reminder. Y acá nada más es esto. The else if. I don't know if I'm okay with this, man. I don't know. Have no clue how to use an if, the conditions if in Python. Like right now, I can think of those, right? In the morning, I saw them, but I'm not paying really attention to the one other thing in terms of programming. I'm more like into an English over there. Let's see what happens. Pero ni hace nada. On line 10, yeah, else no es así. I suppose that it's not a crime to ask ChatGPT how can we use how do we how is else used in Python? If same as else is used in different contexts. The else block. If condition else. Is there an else if here in Python? Else if does else if exist in Python? That's a different question. And it doesn't exist. Ah, no, yeah, I live. I live. Oh, cool. Cool. Pero también puede ser else, just else, right? So I can be elif or else. Lo que me hace falta aquí es the column. Let's go and do this again. Starting hours 12 minutes 23, and the duration is 5:56. Ajá, y no hace nada porque no le dije que hiciera nada. Because I'm so damn nervous that I can do anything here. Okay, so pum, 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 pum. Creo que voy a imprimir el resultado de las horas. Just to see what I'm having here, right? Print hour. And of course, doesn't puedo darle más parámetros, ¿no? Aquí, print hour and minutes. I need help, guys. Let's see. Starting time 12 minutes 01, and I'm going to give 62. A ver qué hace. Ok. Le metí 62 minutos más y entonces sí le sumó un 1 a las horas. It really it does added 1 hour to the hours. Y los minutos sumó 2 minutos. Está mal porque tendría que ser 3, ¿no? Ok. Aquí ya nada más tengo que acomodar los hours. ¿Cómo le digo que no sea... Que no imprima un long float. Pero ni siquiera float, no. Tiene que ser un integer, right? Tiene que ser un integer. Oh, man. Está saludando Ars Prog. Hey, man. How's it going? This is the first comment that I ever get on Twitch. This is the first comment that I get on Twitch.
Thank you for joining, Arce. Right? You're getting here a little bit late, right? Because we end this live stream at 2. Pero bueno, qué bueno que llegaste. Entonces, let's see. Man, let's see. So I have to cast this thing, right? I have to cast this thing. Y ya no va a ser. Ya no va a ser. Aquí le voy a poner que va a ser integer, right? Pero cuando los dividimos, se hace rápidamente, se hace automáticamente, se hacen floats, ¿no? The moment that you make a division in Python, the variables go from whatever thing you're using to float. Let's see. Dice Arce que te busqué por Twitter. Oh, thank you, man. Yeah. Dino dancing. Yeah, it's an emoji. Yeah. Okay, so thank you for watching, Arce. What was the mistake? What was there? Else main pine line 10. Pero no, yo ya me la sé que no es aquí, sino acá. Y es que saben que ahora que estoy viendo, o sea, ya se estaban the string aquí se casteó a integer, right? So, si aquí lo divido, probablemente me estoy haciendo la vida más imposible, ¿saben? Si aquí lo estoy dividiendo entre 60, lo va a convertir en float immediately. Probablemente ni siquiera es así como que la solución la solución óptima. The optimal solution is not that. Me siento perdido. Digo, no tanto, porque ahí vamos, pero no, yo creo que no lo estoy haciendo like the tutorial meant to. I think that I'm making my life more complicated than it should be. Hours. Let's go with this train of thought. Okay. So, ¿qué pasa si aquí hago int? ¿Habría un problema? ¿Los puedo castear en cualquier momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hice este? Pues no. ¿A qué hora puse eso? I don't remember. Right. Ya no va aquí. Y acá. Okay, let's suppose it's 1 and the other one is 0, 1, and I want to add 64 minutes. Y ya me da las 2 con 2, which is wrong al momento de los minutos. I believe that I'm close, right? Los minutos deberían ser 5. I don't know, what am I doing wrong here? Vamos a make it a little bit friendly, right? Like the event
will end at, right? And then I can go column this, comma, right? Just to see. Y ahora qué dice. Yeah, of course. No, what? The event will end. Que me falta este. Es lo que les digo. Avienta después el error instead of in the exact place. Why? I don't know. 0, 1, and then 2 minutes, and the length is going to be 64. Aquí debería ser. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se borró? ¡Ay, el diablo! Oh, man. I don't know. Se bugueó esta cosa. What? You guys see? You guys see? Probably it's because it's time. Probably it's because it's time to end this live stream now. Muchachos, muchísimas gracias a todas estas personas que se la pasaron 2 horas escuchando cómo hago el ridículo aquí con Python, right? I hope you've learned something. Espero que hayan aprendido algo, right? En estas 2 horas que vimos de la 100 Days of Code Challenge. Man, I'm really happy. I'm intrigued by this thing. I'm intrigued, like really intrigued. I'm not gonna press hint. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm just gonna wait until tomorrow for you guys to help me do this, right? Creo que estamos cerca. Y ahora que se ha bugueado esto, I don't know. Probably I should. Nah, I wrote it like pretty simple, right? But yeah. Anyway, recuerden, hoy y mañana, beca, 30% de descuento en nuestros cursos. Next week es año nuevo. So, pero todavía tenemos otra sesión. Lo que sí es que el día de hoy tenemos Conversation Circle para todas aquellas personas que están en nuestro Discord. Go there and join our Conversation Circle. 6 p.m. es completamente gratis. Van a hablar de tecnología, van a hablar inglés técnico, van a hablar de este tipo de cosas, right? In a Conversation Circle, and it's completely free with teacher Alex. See you guys tomorrow here in 100 Days of Code Challenge, powered by Darwin English. See you guys. Bye bye. Saludos, Josué. Right, Arce, ¿dónde es el Conversation Circle? Join my Discord community. Ahí, unos minutos antes de las 6, ponemos en la invitación. Regularmente es por Zoom. Creo que ahora Alex los está haciendo en vivo. Entonces, pero no, creo que... No, sí, los hace en Zoom y los transmite. So, yeah. Join the Discord channel. You're going to find all the instructions there. Ahí métete y es para todos los niveles. No necesitas tener un nivel específico. Join our Conversation Circle today, right? Es el último del año. Se vienen sorpresas. See you guys tomorrow. Thank you and bye.